Ok, mis hermanos, pueden tomar asiento. Hoy día vamos a continuar estudiando la cuarta lección de nuestra serie, Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en dos aspectos importantes de la soberanía de Dios. En primer lugar, vamos a observar que la Biblia revela que Dios es soberano sobre los gobernantes. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo que Dios es soberano sobre la naturaleza y las tragedias personales que enfrentamos. Y una de las cosas que hablábamos y decíamos al comenzar esta serie es que hay tres pilares que nos van a ayudar a superar con fe los momentos de aflicción en nuestra vida. Si yo quiero estar anclado en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, tengo que reconocer tres áreas sobre las que Dios es, sobre lo que la Biblia revela acerca de Dios. Lo primero, tengo que reconocer que Dios es soberano. Si yo pierdo de vista que Dios es soberano, obviamente mi reacción va a ser desesperarme, va a ser perder la fe, porque si Dios no tiene el control sobre mis circunstancias, ¿qué voy a hacer? En segundo lugar, y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, tengo que reconocer que Dios es sabio, que Dios sabe lo que hace. Reconocer que Dios toma decisiones que están pensadas en la mente de un ser infinito, un ser que está fuera del tiempo, un ser que como tú y yo no experimenta un momento tras otro. Dios está fuera del tiempo. ¿Qué significa eso? Que Dios puede ver la historia de la humanidad en un instante, de principio a fin. Un día es como 1000 años para el Señor. Es decir, el Señor tiene un control sobre todos los eventos. Él los mira como si los eventos no fueran parte de una cronología. Él está fuera del tiempo. Sé que es difícil de entender, pero eso es porque es importante, porque Él no está respondiendo a los eventos. Él no está reaccionando a las cosas que suceden como nosotros sí. Por tanto, yo tengo que confiar que Él sabe lo que hace, porque Él es bueno. Y ese es el tercero, Dios es amoroso. Él es soberano, Él es sabio y Él es amoroso. Él no solo controla todo, Él no solo sabe lo que es mejor, Él desea lo mejor para ti porque Él te ama. Por tanto, yo puedo estar seguro en estos tres pilares bíblicos para pasar tiempos de angustia. Y hoy día, estoy como el gallo Claudio a decir, pero hoy día, voy a tomar un poquito de agua, queremos profundizar en uno de los pilares, se ríe la hermana. Y el primero de los pilares es Dios es soberano. Y hemos estado viendo varias sesiones acerca de que Dios es soberano, acerca de que Dios tiene el control. Y hemos visto múltiples series donde hemos repetido y estudiado pasajes. Ahora, lo que quiero comenzar diciendo el día de hoy en esta nueva pieza de conocimiento bíblico que vamos a estar estudiando, es que creo que cuando nosotros estudiamos el tema de la soberanía de Dios, a veces nuestro alcance de la soberanía de Dios es muy corto. ¿Qué significa eso? ¿Por qué digo que nuestro alcance de la soberanía de Dios es muy corto? Porque nosotros, pese a que creemos que Dios es soberano, no alcanzamos a ver y afirmar en nuestro corazón el alcance que esa soberanía tiene. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero es que a veces nosotros dejamos a Dios fuera de ciertos eventos y en nuestro corazón y en nuestro hablar nos referimos a las cosas como si Él no fuera soberano. Y hoy día quiero que ampliemos en parte esa idea
de que Dios es soberano sobre todo y podamos profundizar en dos áreas específicas. Y la primera, y la pregunta para comenzar es preguntarse, ¿es Dios soberano sobre nuestros gobernantes y sobre la naturaleza? Aunque lo confesamos, y eso es lo que quizás parte de esta serie busca hacer, aunque a veces lo confesamos con nuestra boca, en nuestro corazón y en nuestro hablar, esa soberanía no se refleja. ¿Por qué? Porque tendemos a desesperarnos por lo que pasa con nuestras autoridades y tendemos a ver los eventos naturales simplemente como eventos del azar. Ok, hoy llovió, hoy hubo un tornado. ¿Por qué pasó? Porque fue una causa natural. Y obviamente la Biblia nos enseña algo diferente en torno a por qué suceden las cosas y cuál es su causa última. Y hoy día vamos a partir viendo este primer tema, que es la soberanía de Dios sobre los gobernantes. Y es interesante porque cada vez que pensamos en el tema de los gobernantes, de una u otra manera, todos tendemos como a, uno, quejarnos de nuestros gobernantes. Es cierto, ¿no? ¿O soy el único, de nuevo? Ustedes igual, ¿no? Sí se quejan de sus gobernantes, ¿no? Se quejan de lo que hacen, se quejan del tipo de políticas que aplican, se quejan de los impuestos que deciden aplicar, se quejan si en algún sentido lo que hacen me afecta directamente. Y la pregunta es, ¿quién puso ese gobernante? Entonces, ¿contra quién me estoy quejando? ¿Contra quién? Ajá. Es fuerte, ¿no? Porque cuando yo llego, voy a volver a esa cita en un momento, pero observan este pasaje bíblico, porque de nuevo, esto no es una idea que se me ocurrió a mí. Dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Las autoridades, ¿qué son? Dice ahí. Constituidas por Dios. ¿Qué significa? Y es importante de nuevo para entender el alcance de la soberanía. Si hay un gobernante, y esto es lo que dice Romanos 13, capítulo 1, en nuestra nación, en otra nación, en Colombia, en Chile, en cualquier otro lugar, la Escritura revela en este texto que no hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las autoridades que existen son, dice el pasaje bíblico en Romanos 13:1, constituidas, establecidas, puestas y determinadas por Dios. Por tanto, si hay alguna autoridad que gobierne en mi nación y en algún sentido me molesta, me desagrada, me hace sentir incómodo, siento que se me está pasando a llevar, lo que sea, yo tengo que venir delante de este texto y reconocer que el autor, la persona que puso al gobernante en ese puesto fue Dios. Ahora les pregunto, ¿por qué saber esto cambia la manera en que yo me miro a mis gobernantes? Y ya estamos entrando ahí, como que esto empieza a tocar la fibra ahí, ese momento en el corazón donde, sí, no me gusta, pero está ahí. Y tengo que reconocer bíblicamente, porque de nuevo, el fin de estudiar la palabra es que lo que yo puedo sentir emocionalmente sea informado bíblicamente, ¿cierto? Yo puedo sentir algo, pero ese sentir tiene que ajustarse, adaptarse, moldearse por lo que Dios ha revelado en su palabra.
Entonces yo digo, ¿por qué es importante cuando pienso en mis gobernantes saber que han sido puestos por Dios? Uno, para tener contentamiento. Sí, Señor, yo no entiendo todo lo que este presidente o diputado o senador o dictador, quien sea, en cualquier nación está haciendo, pero yo confío que tú lo pusiste ahí con un propósito. Y vuelvo a lo que decía antes. Y yo sé que tú eres soberano, sé que tú eres sabio y sé que tú eres bueno. Por tanto, si tú lo pusiste ahí, es porque en algún sentido esto es para tu gloria y para el bien de tu pueblo. ¿Cierto? ¿Es fácil de creer? Pues yo tendría que decir que Dios puso a Petro para que el pueblo se arrepienta, porque en realidad le tengo que decir que me toca desde el alma. Un presidente que él era guerrillero y ha gobernado con mucha separación. En Colombia hay gente que son blancas y gente que son morenas y son negros, y hay un mestizaje que en realidad nunca se había escuchado de no, que los blancos, los oligarcas contra los negros, nunca había habido eso. Nunca había habido como discriminación de entre tú y yo, y sabemos que hay ricos y pobres y eso, y él se ha metido por ahí a hacer una separación y hacer que unos se odien con los otros. Y que ayer balacearon a ese muchacho que a él le había matado la guerrilla a su mamá, lo dejó de 4 años, ayer lo balacearon. Y un presidente que le tengo que decir que no me gusta. Ajá. Y gracias por ese ejemplo, Ana, porque es un buen ejemplo para partir. Yo puedo decir, ese presidente no me gusta, no estoy de acuerdo bíblicamente con lo que está haciendo, pero tengo que confesar con mi boca que esa persona ha sido puesta por Dios. Es diferente, ¿no? Yo puedo decir verdaderamente que no estoy de acuerdo con lo que alguien esté haciendo porque va contra mis convicciones bíblicas. Pero yo no puedo, por eso, negar que Dios lo ha puesto. Y si su silla tiene cinturón de seguridad, fírmeselo, mire. Porque voy a decir algo importante. Si tiene cinturón, póngaselo. Dios puso a Hitler en su puesto. Dios puso a los dictadores que han gobernado nuestras naciones. Dios estableció las autoridades injustas que a veces nos gobiernan. Y yo tengo que creer, porque es lo que la Biblia enseña, que eso es parte de la soberanía de Dios, que ha sido puesta sabiamente por Dios y en algún sentido es para mi bien. ¿Lo entiendo todo? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no logro entender todo el alcance que eso tiene. Pero es diferente porque yo ya no voy a ver las circunstancias nacionales de mi nación, de otro país, pensando que son eventos azarosos. Yo me voy a enfrentar y acercar a esas situaciones confesando y diciendo, Señor, tú pusiste esa persona y tú lo puedes quitar cuando quieras. Y tú puedes hacer que aún la maldad que esa persona esté haciendo cumpla un propósito para su bien. Y ese es el fin. Porque no quiere decir que Dios diga, mira, todo lo que hacen nuestros gobernantes es bueno. Por supuesto que no. Dios, dice la Escritura en Éxodo, que Él constituyó a Faraón y que Él fue el que endureció el corazón de Faraón. Obviamente Faraón endureció su propio corazón, pero soberanamente Dios usó su propia maldad para llevar a cabo su plan de redención. Ahora pregunto, ¿cómo Dios usó la maldad de Faraón para bendecir a su pueblo? ¿Qué hizo Dios con eso? Para hacerles ver que el poder es de Él. Ok, primero para revelarles que la nación más poderosa de ese tiempo, la nación militarmente, económicamente más grande del tiempo donde Israel estaba allí, fue
humillada por la mano poderosa de Dios. ¿Qué les está revelando Dios? Yo estoy sobre la nación y el rey más poderoso. Su corazón está en mis manos. Yo voy a hacer que los israelitas les den dinero y riquezas para que salgan. Y ellos se lo van a dar de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dice la Escritura, dice el libro que estamos leyendo, dice, en todas las épocas, esas decisiones convenientes o no, buenas o malas, están bajo el control de nuestro soberano Dios, en quien deberíamos poner nuestra confianza. No en los políticos decisorios en los poderes decisorios de políticos, funcionarios del gobierno e incluso cortes supremas. Fíjense de nuevo, en todas las decisiones, en todos los gobiernos que existen en el mundo, nuestro Dios está bajo control. Bajo control. Él no está desesperado viendo qué va a suceder con las naciones. Él está gobernando, mirando todo lo que sucede. ¿Y cuál es nuestra reacción? Yo no descanso en lo que ellos hagan, sea bueno o sea malo. Yo descanso en mi Dios. Ese descanso no viene si es que el presidente de turno pone políticas que me convienen. No viene de ahí. El descanso bíblico viene de confiar que Dios es soberano. Aun cuando esas decisiones me afectan, aun cuando esas decisiones me impactan, afectan mi familia, yo voy a confesar con mi boca, Dios tiene el control. Dios no ha salido de su trono. Dios es el rey sobre todo. Y toda otra autoridad que Él conceda ha sido delegada por Él. ¿Recuerda lo que decía el pasaje que comentaba Juan la semana pasada? Están condenando a Jesús en un tribunal injusto. Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para condenarte o liberarte? Y Jesús le revela con su boca y le dice, no tienes ninguna autoridad que yo o Dios mismo te haya dado. Si tú me puedes condenar a ir a la cruz, es porque ese era el plan soberano de Dios. Y si ese no hubiese sido el plan soberano de Dios, adivinen qué hubiese hecho esa autoridad. Nada. Absolutamente nada. Si Dios decreta en su soberanía que no va a venir mal sobre ti en algún área, no importa qué hagan las autoridades. Tú no vas a poder ser dañado por esa autoridad. Si Dios ha decretado en tiempos de persecución que tú no vas a morir, no importa cuánto persigan a su iglesia. A veces Dios sí decreta que esas cosas pasen. Piensen en el libro de los Hechos, el apóstol Santiago, martirizado delante del gobierno de Herodes, muerto. Dios lo decretó. Y es el mismo Herodes que en Hechos capítulo 12 muere, comido, explotado por dentro por la mano poderosa y soberana de Dios. Y eso es importante para nosotros. Y tenemos los mismos ejemplos en Daniel, que habla del caso de Nabucodonosor, en Isaías, que habla de otro de los gobernantes de su tiempo. Entonces, mis hermanos, yo puedo descansar que mis gobernantes, que los políticos, que las leyes que se hagan, me afecten o no, están bajo la mano soberana de Dios. Dios puso esa autoridad injusta.
y su plan va a prevalecer por sobre todo. Y eso es lo importante para nosotros, porque yo puedo tener descanso. Descanso. No importa qué hagan, Dios tiene el control. Dios va a usar esto para su gloria y para bendecir a su pueblo. A veces no tengo idea cómo, pero el fin no es entender el cómo, el fin es es confiar en quién. No tengo que tener todos los detalles de la providencia de Dios gobernando para confiar en Dios. Lo que yo necesito es aferrarme a sus promesas. Porque esa es la fe, ¿no? ¿Quién se sabe el pasaje de Hebreos? ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que no se ve. No siempre veo cómo las circunstancias de mis gobernantes van a ser para mi bien. Pero yo sé por la palabra que puedo tener fe en Dios, por tanto puedo tener una certeza, aunque no lo vea. Ahora, que Dios sea soberano sobre todas las decisiones de nuestros gobernantes no significa que no tengamos una responsabilidad. Y vuelvo a lo que enseñaba Juan la semana pasada. Dios es soberano, nosotros somos responsables. ¿Y cuál es la responsabilidad que Dios nos ha dado en relación a nuestros gobernantes? Dice la palabra en 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Dice, exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que vivamos una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Ahora es interesante porque imagínense que por cada queja que tenemos por nuestros gobernantes, hiciéramos una oración por ellos. Quizás nuestras autoridades serían diferentes, ¿no? Quizás serían diferentes, porque somos expertos, magísters en queja, pero no magísters en oración, ¿no? Pregunta, ¿tú oras por tus gobernantes? Les pregunto, hermanos, de nuevo, ¿oras por tu nación? ¿Oras por el lugar donde vives? ¿Oras por las personas que te gobiernan? Si te quejas, porque si ustedes son como yo, tenemos los mismos problemas. Pero ¿oras por ellos? Porque eso es lo que está instruyendo aquí la palabra. Dice, exhorto, animo, estoy pidiéndoles, oren por los reyes, por los que están en autoridad, para que vivamos una vida tranquila. Oren para que sus gobernantes gobiernen con justicia. Oren para tener una vida que apunte a toda piedad y toda dignidad en nuestros gobiernos. Pero si somos sinceros, no lo hacemos, ¿no? No ponemos ese mismo empeño que ponemos en amargar nuestro corazón, en quejarnos contra ellos, en orar. Y eso es lo que la palabra nos exhorta. Y yo puedo orar con fe por mis gobernantes, porque en manos de quién están. Fuerte, ¿de quién? De Dios, ¿no? Por lo tanto, si mi oración es eficaz, Dios puede cambiar a mis gobernantes. Dios puede quitarlos si quieren. Dios puede torcer la política que me afecta. Dios puede hacer que mi circunstancia mejore si yo oro. Pero muchas veces, si somos sinceros, no confiamos en el poder de la oración. Pensamos que quejándonos, formando grupos para hablar de nuestros gobernantes, voy a solucionar más que orando. Porque les pregunto, después que uno se sienta a comentar cómo
lo están haciendo nuestras autoridades. ¿Mejora algo? ¿Sí o no? ¿No? Todo sigue igual, ¿no? Pero ¿qué pasa si con esas mismas personas yo le digo, hey, si tomamos un momento para orar por ellos? ¿Creen que Dios puede cambiar las circunstancias? ¿Creen que Dios tiene el poder para hacerlo? Y volvemos al pilar. Primer pilar. Dios es soberano. Por tanto, oren con fe. Y ese es el primer punto. En segundo lugar, segundo alcance de la... Hasta aquí, primera parte. ¿Algún comentario, pregunta de la primera parte? Moisés. Lo que voy a decir que esto es un poco duro, confuso, pero el Señor en su palabra dice, no apese ni diga murmuración contra mi ungido, aunque sean malos, Él los puso. O sea, son ungidos del Señor. En algún sentido. Ya, sea bueno o sea mala, porque Él los puso para castigar a veces al pueblo de sus pecados y a veces por dar bendiciones. También. Entonces, por eso Él dice, oremos por ellos. Y es una de las cosas de las leyes, no es ¿cómo se dice? Una súplica, sino es una ley que Él dice, oren por ellos. Porque de ahí viene la bendición y de ahí viene la redención del pueblo. Ahora, además, es que el Señor, en su soberanía, los puso ahí, como dice el hermano Roberto, para llevarnos a ver las cosas que estamos haciendo. Gracias, mi amor. O quizás las bendiciones que nos hemos alejado de él. Amén. Y de una u otra manera nos quiere volver a llevar al camino. Sí, y creo lo más importante de eso que dice Moisés, que por cierto es verdad, es que Dios quiere que depositemos nuestra confianza en Él, no en nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad sobre la autoridad. Porque Dios es el rey sobre los reyes. Dios es el senador de los senadores, el presidente de los presidentes, el gobernador de quien gobierna. Por tanto, yo puedo descansar. Porque ya sea que tenga que mudarme, salir, entrar, perder algo, sé que está bajo la mano soberana de Dios. ¿Pastor? También aprovechar hablando de responsabilidades, que a pesar de que Dios es soberano, es nuestra responsabilidad cuando podamos votar, obedecer, participar, de lo que, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Exacto. Y eso es sumamente importante, porque Dios es soberano, ya no hago nada, ¿no? Tenemos una responsabilidad cívica en la cual tenemos que cumplir y sujetarnos a las autoridades. Y si hay que pagar más impuestos, hay que pagar más impuestos, nos guste o no nos guste, ¿no? Sí. Y eso es importante. Amén. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Juana? Y ahí mismo en Romanos nos sigue diciendo, es el que resiste a las autoridades, acarrean condenación para sí mismos. Y dice, porque no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Amén. Y tendrás alabanza de ellos. Amén. Gracias por compartir eso. Así es, someternos a nuestra autoridad. Segundo punto, antes que se me vaya el tiempo. Dios es soberano sobre las causas de la naturaleza, sobre los eventos naturales. Observen rápidamente. Alguien puede buscar Jeremías 14:22. Y si puede cada uno ir buscando esos textos que están aquí, los vamos a leer muy rápido y para ver lo que dice la palabra en ese sentido. El que tenga Jeremías 14:22, por favor, se pone de pie y lo lee, por favor. Dice, ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y dará los cielos lluvia? No eres tú, Jehová nuestro Dios. En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. ¿Quién da la lluvia? Dice este pasaje. Dios. ¿Puede alguien más determinar cuándo llueve y cuándo no? ¿Hay otro ser en el universo
que pueda determinar cuándo va a haber lluvia, cuándo va a haber sequía? Por supuesto que no, solo Dios. ¿Quién tiene Job 37:3? O si alguno tiene el otro, también se puede poner de pie y leerlos. ¿Mm? Dale. Debajo de todos los cielos lo dirige, luz hasta los fines de la tierra. ¿Quién manda la luz, según Job? ¿Quién manda la luz a todos los confines de la tierra? Dios. Obviamente la luz viene por causa del sol, pero ¿quién es el sol del sol? Dios mismo, ¿no? El sol del sol es una frase que tiene Agustín de Hipona. Salmo 147:8. ¿Hermana? Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Cuando llueve, cuando hay cosecha, cuando se produce pasto en ciertos lugares, ¿qué revela ese texto? ¿De quién es su mano? De Dios mismo, ¿no? Ahora muchas veces nosotros actuamos como especies de, no digo ateos, pero diríamos casi deístas. Personas que creen que hay un Dios, pero un Dios que simplemente deja que las cosas sucedan por sus propias causas. Es decir, como un relojero que hace un reloj, le da clic para que empiece a avanzar y el reloj simplemente avanza por sus propias causas, pensamos que es con Dios. Pero si hay sol, si hay nubes, si hay lluvia y si hay sequía, viene de parte de Dios. Y no solo eso, dice Isaías 45:7, y de nuevo, si tienen cinturón de seguridad, se lo afirman ahí en la silla. Porque dice Isaías 45, dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. Y escuchen bien, el que causa bienestar y el que crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Son pasajes duros, ¿no? A veces para nosotros. Pasajes duros de pensar, bueno, ¿por qué hubo un terremoto? ¿Por qué pasó un tornado que destrozó hogares, que destruyó fuentes de empleo, que hizo morir personas? Y Dios no tiene temor de decir frente a nosotros, yo fui. Yo soy el autor de las calamidades. No es una fuerza ciega de la naturaleza lo que provoca eso, lo que trae un terremoto, lo que trae un tornado, lo que trae un huracán. No es la fuerza ciega de la naturaleza que gobierna al azar. No es que esa persona tuvo mala suerte y tú tuviste buena suerte y por eso no te pasó nada. No, ¿por qué? Porque el universo no funciona así. El universo funciona gobernado hasta en el más mínimo detalle por Dios. Si hay un terremoto, si hay un huracán, si hay un tornado, si hay cualquier causa natural que afecte el mundo, soy yo, el Señor, el que hace todo esto. Y es difícil de procesar. Yo les decía al comienzo que nuestro problema es que nuestro alcance de la soberanía de Dios es muy corta. Creemos que Dios es soberano, pero mi alcance sigue siendo muy corto. Yo dejo a Dios fuera de ciertas áreas. Bueno, pasó eso, fue por azar. Bueno, quizás Dios no estaba involucrado en eso. Pero Dios no tiene vergüenza de decir, yo soy el autor de eso. Y eso es bueno. ¿Ana? Ahora que
esperar, la naturaleza va a hacer su trabajo y es dejarme el cuello rígido. Ajá. Y qué buen ejemplo, Ana, porque dice, el doctor acaba de decir, la naturaleza va a hacer su trabajo para que haya algo de recuperación, pero ¿quién va a hacer esa obra en ti, Ana? Sí, pero ¿cómo se llama? Él dice que no voy a poder mover la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Y me dice, ¿tiene alguna pregunta? Yo le digo, pues no, ya se me mató, yo voy a quedarme con el cuello, pero puedo mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso no va a pasar, porque yo voy a hacer mi ejercicio, Dios me va a ayudar si está en su... Exacto. Y yo no descanso en causas ciegas de la naturaleza. No descanso en simplemente procesos naturales. Yo descanso en Dios. No descanso en que la alarma de tornado suene y yo salga al refugio. O sea, vayan, sí, no estoy diciendo que no tienen que ir. Vayan al refugio cuando hayan tornados. Pero confíen que ese tornado está bajo la mano soberana de Dios, no fuera de su gobierno. Lo que compartía Ana de la enfermedad en sus discos no es algo que esté fuera de su control. Es algo que Él tiene en sus manos. Sí, salí tranquila de allí, pues, después que me lo dijo, pues me aguaron un poco los ojos, pero no lloré, me quedé tranquila y no, que Dios haga lo que tenga que hacer. Si es su voluntad quedarme con la cabeza mirando para allá y cuando la tierra tengo que hacer, pues así me da que ser. Amén, amén. Gracias por compartir eso, Ana. Fíjense eso, la soberanía de Dios sobre la naturaleza significa que lo que suframos por el clima u otras fuerzas de ella, enfermedades en las plantas o plagas en nuestras cosechas, todos los sucesos están bajo el vigilante, soberano y absoluto control de nuestro Dios. Si mueren todos los limones del país y sube el precio al doble, yo voy al supermercado y digo, no, los huevos están carísimos. Comprar huevos es como un privilegio ya casi. Ahora la pregunta, si pasó eso naturalmente con las gallinas, con el clima, ¿quién es el responsable? Dios. Si sube eso porque se murieron ciertas cosechas, es Dios el autor de lo que está diciendo. Y me encanta cómo lo expresa el autor. Los sucesos están bajo el vigilante. Me gusta esa descripción, porque nosotros a veces pensamos que Dios está medio dormido. Como que no, como que se le pasó eso. Medio dormido, como que medio no sabía. Ah, sí, verdad, justo, se le escapó un tornado por ahí. No, dice aquí el vigilante, atento, no duerme el que guarda a Israel, no duerme, no es como nosotros, el soberano y absoluto control de nuestro Dios. Y por último, volviendo un poco a lo que decía Ana anteriormente, Dios es soberano sobre nuestra aflicción. Cualquier aflicción física causada naturalmente, Dios es soberano. Dice Éxodo 4:11. ¿Quién lo tiene? ¿Anthony? Y el Señor le dijo, ¿o quién hace al hombre mudo o sordo, con vieja o con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo? ¿No soy yo el Señor? ¿Por qué alguien nace sin poder ver, sin poder hablar, con un problema congénito, un defecto físico, un problema al corazón, un tumor, un cáncer? ¿Por qué? Porque yo, el Señor, lo determiné así. Y quiero volver a esto una y otra vez. Dios es soberano, pero Dios es sabio. Dios sabe por qué hace las cosas. Y Dios es bueno.
Él no está poniendo las cosas en nuestra vida sin un fin, sin un propósito. Y ese es el fin que aprendamos en esta serie también. ¿Quién puede leer 1 Samuel 1:5? ¿Quién lo tiene? Primera de Samuel 1:5. Pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le haya dado hijos. ¿Cuál era la razón de que esa mujer era estéril? ¿Por qué no podía tener hijos? ¿Qué dice ese pasaje? Jehová no le daba. ¿Por qué Dios le da hijos a algunas y a otras no? Porque Dios no le daba. Y de nuevo sé que son palabras fuertes bíblicamente, pero es lo que la Biblia revela. Y la Biblia no está para hacerme sentir bien. La Biblia está para revelarme quién es Dios. Incomoda, sí, pero como dice John MacArthur, ofende, sí, pero nosotros llevamos ofendiendo a Dios mucho más tiempo de lo que su palabra nos ofende a nosotros. Y es cierto, ¿no? Último, Lamentaciones 3:31, hasta el 33, por favor. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. Fíjense de nuevo los detalles de este pasaje, la manera en que lo está narrando. Déjenme abrirlo aquí un segundo, pero... ¿Puedes leerlo de nuevo, Damaris? Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor no rechaza para siempre, dice la NBLA. Antes bien, si aflige, también se compadece. Primero, vemos aquí que la aflicción viene de su parte. Pero al igual como Él nos aflige, también se compadece de nosotros. También muestra su misericordia. Si aflige, también se compadece, según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflija a los hijos de los hombres, aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, etc. Si Dios nos aflige, es por un fin, un propósito. Y dice el autor, aquí, dice el libro, dice, Él siempre tiene un propósito para traer o permitir que el dolor llegue a nuestras vidas. La mayoría de las veces no conocemos ese propósito, pero es suficiente saber que su infinita sabiduría y amor perfecto han determinado que ese dolor particular es lo mejor para nosotros. Dios nunca desperdicia el sufrimiento, sino que lo usa para lograr su propósito, el cual es su gloria y nuestro bien. Por tanto, podemos confiar en Él, aun cuando nuestros corazones estén dolidos y nuestros cuerpos atormentados por el dolor. Entonces, fíjense los detalles. De nuevo, el autor lo expresa muy bien. A veces no sabemos por qué Dios nos aflige físicamente, pero sabemos que en su infinita sabiduría y amor, volviendo a los pilares, es lo mejor para nosotros. Y yo no tengo, de nuevo, que experimentar todos los males del mundo para decirles eso, porque ciertamente he sufrido mucho menos de lo que algunos de ustedes han sufrido físicamente, pero sí puedo, con la autoridad de la palabra, decirles
que Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Y que Dios ha escogido, ha determinado que eso es lo mejor para sus vidas. Entiendo eso, cómo opera, cómo funciona. No siempre entiendo el fin del dolor, pero mi fe no se basa solamente en ver. Mi fe descansa en quién es mi Dios, en lo que Él ha hecho por mí. Y aún hay una esperanza de pensar que Él me va a sostener en medio del sufrimiento. Y no solo eso, sino que además, en el futuro, un día, cuando yo esté con Él, no va a haber más dolor. Ni un solo dolor físico, ni una sola enfermedad en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Y es de nuevo, volviendo a lo que yo les decía antes de la historia de la salvación. Nosotros vivimos después de Génesis 3. Por tanto, toda la creación está bajo el juicio de Dios. ¿Tú quieres una prueba de que Dios existe y que nos hemos rebelado contra Él? Mira el mundo natural. Los animales se comen unos a otros. Hay desastres naturales que nos están gritando con un megáfono diciendo, busquen a Dios. Ese es el fin. ¿Por qué la creación se expresa con esto? Porque vivimos después de Génesis. La creación fue sujetada a vanidad, dice Romanos. ¿Con qué fin? Con el fin de que sea manifestado en el futuro la restauración de esa creación. Este mundo no es nuestro hogar. Y todo lo que está a nuestro alrededor nos lo grita. No es un ambiente seguro. Nuestros cuerpos de hoy no es lo que deseamos tener para siempre. Nosotros anhelamos una redención mejor. Por eso vivimos como extranjeros y peregrinos, porque este no es nuestro mundo. Este no es el lugar para el que vivimos. Yo sé que vivimos para construir casas, comprar cosas, tener aquí, pero nosotros no vivimos en este mundo para eso. Dios nos ha llamado a algo mucho más profundo y es vivir para la eternidad. Dios tiene una patria mucho mejor, con mejores gobernantes, porque va a ser Él, y con mucho mejor ambiente. ¿Logran imaginarse cómo va a ser la nueva creación? ¿Logran imaginarse lo que va a ser tener cuerpos regenerados, sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor? ¿Por qué vivir para este cuerpo, para este mundo, si puedo vivir para un mundo mucho mejor? Si puedo vivir y acumular riquezas para la eternidad. Es mucho más valioso que vivir en estos tristes cuerpos, llenos de enfermedad, llenos de dolor, que nos gritan, esta no es tu tierra, tu hogar. Tú no vives para esto. Tú puedes, como Marito, ir al gimnasio toda la semana, ponerte fuerte, pero pase lo que pase, en la nueva creación, Omar va a estar más fuerte. Va a tener un cuerpo que no se decae, que no más dolor, no más jaqueca, no más enfermedad. El cuerpo este cuerpo que tenemos, este mundo en el que vivimos, va a pasar. Pero el mundo que Dios va a recrear no va a pasar jamás. Y nosotros vamos a vivir para eso. Y bueno, esa era la introducción. Entonces, y obviamente tenía una pequeña actividad, que no era tan pequeña, pero no vamos a alcanzar obviamente por temas de tiempo. Pero quiero
ayudarles a meditar en simplemente esto. Dejé unas preguntas en su hoja para que piensen, discutan tal vez con sus familias en sus casas. Y quiero simplemente leer la actividad 1, las preguntas las pueden ver en su casa, que dice evaluando nuestro corazón. Y puse frases para completar. Y dice así, dice, cuando las decisiones de los gobernantes me afectan, tiendo a sentir ¿qué? ¿Qué tiendo a sentir cuando las decisiones de mis gobernantes me afectan? Ansiedad, enojo, tristeza. Y usualmente, ¿cómo respondo ante eso? ¿Llevo eso en oración? ¿Me quejo con otros mejor? Amén, dice. Ahora, ¿eso qué revela de nosotros mismos? Me da rabia y sí he orado, pero para que Dios quite algo. Y, exacto. Fíjense el segundo. Vamos para no pasarme, que estoy un poco justo en el tiempo. Dice, cuando veo injusticia en las autoridades, pienso que, ¿qué pienso cuando veo injusticia? Pienso, sí, Dios es soberano. ¿Eso pienso? Ajá, no sirve. Desechémoslos. ¿Y en qué me cuesta confiar? En Dios, ¿no? Cuando enfrento una enfermedad o catástrofe natural, suelo pensar ¿qué? ¿Qué pienso cuando vienen esas cosas? ¿Qué cosa? Que no hay esperanza. ¿Qué más? ¿Cómo reacciono ante eso? Con miedo, ¿no? Cuando pierdo el control de mi salud, mi primer impulso es confiar ¿en quién? En los médicos, en el Medicaid, en que el hospital está cerca. Y no confío en los doctores, dice, en lugar de Dios. Dice, cuando las cosas no salen como yo quería, tiendo a decir con mi boca que Dios es soberano, pero en mi corazón, ¿qué digo? Me frustro, ¿no? Déjame manejarlo por mis propias fuerzas, ¿no? Mi ansiedad ante el futuro político o natural revela que creo más en el poder de ¿quién? ¿De quién? De los hombres, ¿no? Que en el poder de Dios. En lugar de ver la enfermedad como una oportunidad para confiar, muchas veces las veo como mala suerte, un estorbo. Cuando otros sufren por desastres o dictaduras, mi corazón suele juzgar a Dios. ¿Por qué? Por injusto, en lugar de adorarlo por quien es Él. Mande. Dele. Estuvimos estudiando conmigo y de ese tema, bueno, entre familias, y les quiero compartir esto que habla de la soberanía de Dios. Amén, dale. Dice en el libro, dice, Dios hace lo que quiere con los poderes eclesiásticos y con los de los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga al poder, ni siquiera, ni quien le pida cuenta de sus actos. Amén. Habla totalmente de la soberanía de Dios. Amén. Y Él hace que todo lo que quiere, con los poderes eclesiásticos y con los poderes, con los poderes celestiales y con los poderes de los pueblos. Exacto. No hay poder sobre el poder de Dios. Ni el poder de la naturaleza, ni el poder de los gobernantes, ni nadie. Y eso es bueno porque podemos confiar y descansar en Él. Así que mis hermanos, les invito, nos vamos a poner de pie, vamos a orar y vamos a pasar a nuestro tiempo de comer y tener comunión juntos. Así que vamos a orar dando gracias al Señor porque su palabra nos ayuda a confiar en Él más profundamente. Y tarea para la casa, orar por nuestros gobernantes también. Y recuerden, por cada queja, una oración. Y van a ver cómo quizás las cosas empiezan a cambiar. Orar aunque la vida nos duela. Ajá, así es, orando a Dios aunque la vida duela. Así que vamos a orar. Señor, gracias
por tu palabra. Gracias porque es de consuelo para nosotros saber que nada escapa de tu soberana mano, que nada escapa de tu voluntad, que tú estás detrás de todo lo que sucede en este universo. Qué bueno es saber eso, Señor, ¿no? Qué bueno es saber que no estamos abandonados en el mundo, que no estamos abandonados a la merced de nuestros gobernantes, que no estamos abandonados a la merced de las causas naturales. Estamos en tu preciosa mano. Y te amamos por eso, porque confiamos en ti y sabemos que tú vas a obrar todas las cosas para nuestro bien. Te agradecemos y pedimos que tú seas quien fortalezca a nuestros hermanos que están sufriendo el día de hoy para que encuentren paz y consuelo en ti solamente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesús. Amén y amén.